Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos nuevamente por estar aquí reunidos con ustedes. Nos gozamos en el nombre del Señor poder ser esos instrumentos que sean usados por Dios para llevar el mensaje, porque es necesario, hermanos, que en estos tiempos estemos hablando la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo que empecemos a hablar cada día más y más acerca de lo que está escrito en su palabra, de las cosas que están por acontecer en el mundo entero. Y bueno, sean bienvenidos y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y aquí con nosotros el pastor Hetzael. Hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que están nuevamente con nosotros y pues seguimos firmes con ese anhelo de compartir la palabra y que ustedes reciban un alimento que los motive, que los afirme y que les ayude a continuar adelante día a día y que estemos alertas de las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Vamos a orar para dar comienzo y disfrute este tiempo del Señor. Precioso Señor, te alabamos y alabamos tu nombre. Aquí estamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce la necesidad de ti. Gracias, Señor, porque durante estos días hemos visto tu mano de poder, tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de los que están viendo y de los que van a ver este video. Te lo pido por favor. Señor, habla a través de los labios de mi hermana, habla a través de mis labios. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del nuevo orden mundial. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de los imperios de los que nos habla la palabra de Dios y en qué imperio o en qué fecha de la historia estamos. En los últimos tiempos estamos. Y bueno, estamos viendo que, así como veíamos en el libro de Daniel acerca de esos pies de barro con hierro mezclados, y que veíamos que esos pies se unían a través de alianzas. Estábamos viendo que, bueno, está por surgir un nuevo gobierno. Sabemos que el imperio de Roma no ha dejado de existir. A lo mejor no tiene el auge que tenía en los años pasados, pero es un imperio que sigue por debajo del agua, manipulando las políticas, manipulando los gobiernos. Y vemos que conforme a lo que nos habla la palabra de Dios en el libro de Daniel, nos habla que, bueno, se levantará un nuevo gobierno de nuevas alianzas, de reyes que se unirán. Al hablar de reyes es de gobernadores, de ciertos muy importantes, que harán alianza con el anticristo. Cuando veíamos que conforme a la bestia de Daniel, de esa bestia espantosa y terrible que salía, de esos 10 cuernos salía uno pequeño, y hablábamos que dentro de esa alianza, dentro de esos reyes, iba a salir uno pequeño, que era el anticristo. Entonces nosotros estamos viendo, conforme a la palabra de Dios, que bueno, está la economía, el mundo a través de esta pandemia ha sufrido una situación muy difícil. Entonces ya el mundo entero está deseoso o necesitado de que todo se reestructure, ¿verdad? Tanto la economía, la política. En cada país quieren una nueva reestructuración de todas las cosas, que se ponga alto a la violencia, que se ponga alto a tanta maldad, a la economía. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este nuevo orden mundial, conforme a la palabra, la Biblia y el nuevo orden mundial, así lo hemos titulado. Y bueno, vamos a estar viendo qué es esto del nuevo orden mundial. ¿Algo más, pastor? Bueno, para hablar del nuevo orden mundial tenemos que hablar de diferentes organizaciones que han existido a lo largo de la historia, pero que hoy podemos notar más su presencia alrededor del mundo y cómo influyen en la toma de decisiones, no solamente de un país, sino de todo el mundo.
y de la gente que tendríamos que hablar, pues serían de los Illuminati, de los masones, de la gente que está arriba de los gobernantes, gente con mucho poder, gente que ellos toman las decisiones de qué rumbo va a seguir el país y que no está el mando del gobierno sobre el presidente, sino que hay gente arriba del presidente que está tomando las decisiones, ¿no? Y el punto de todo esto es con qué fin. Es que pues esta gente que está arriba, que pudiéramos llamar los iluminados, gobiernan, pues preparando el terreno para la venida del anticristo, ¿no? Y que hoy pues es más visible esta situación, ¿no? Me acuerdo cuando el presidente de España tomó el lugar y dijo, pues ahora vamos a empezar con el nuevo orden, ¿no? Pero esto viene desde 1776, que se empieza a hablar acerca de un conglomerado de varios países y de mucha gente que se unía con el catolicismo, pues para tomar decisiones a nivel mundial. Uh-huh. Bueno, pues para empezar viendo eso, quisiera empezar con una cita, San Juan 19:11, pastor, por favor. Y antes de darle lectura, bueno, también vamos a ver qué es Nuevo Orden Mundial, por qué se le llama Nuevo Orden Mundial, quién lo está dirigiendo, quién lo encabeza, y vamos a ir desglosando y cuál es su objetivo, cuál es el objetivo de querer tener este Nuevo Orden Mundial. Entonces, quisiera empezar con la cita de San Juan, capítulo 19, versículo 19, versículo 11. Dice, no tendrás ningún poder sobre mí si no se te hubiere dado de arriba. Le contestó Jesús, por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Sí? En la versión Reina Valera dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Bueno, aquí eran unas palabras que Jesús tenía en los últimos momentos cuando fue llevado delante de Pilato, ¿verdad? Le acusaban los fariseos. Y bueno, Pilato era el gobernador de aquel tiempo, tenía la potestad para poder soltar a Jesús. Y él decía, tengo la autoridad, tengo el poder, tengo el control para cambiar el destino de tu vida. Tan solo dime si tú eres el Cristo. Él sabía que él no tenía ningún delito, él no lo hallaba culpable, mas sin en cambio en las palabras que nos vamos a enfocar es cuando Jesús le contesta a Pilato, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado de arriba. Entonces, quiere decir que nada de lo que sucede en el mundo viene porque lo puede lograr por uno mismo las personas, porque vamos a hablar ahorita de masones e illuminatis, ciertamente gente que está preparando el camino para el surgimiento del anticristo, pero esto no sería posible si de arriba no se les hubiera dado la potestad, o Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dice, todo es necesario, el Señor nos habla, bueno, que todo es necesario para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Así es. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo ahorita de esta pandemia, de este control, de esta economía, de esta angustia de la gente, de todo lo que nosotros vemos alrededor, esto es algo que es necesario que se lleve a cabo para que se cumplan las Sagradas Escrituras, para que se cumpla lo que está escrito en los profetas y que se cumpla lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, estos seres que están encabezando el nuevo orden mundial, que están tratando de tener como, se sienten como los privilegiados, como que tienen el derecho de escoger y hacer, ellos no pudieran hacer nada si de arriba no les fuera dado también o no les fuera permitido, pero les es permitido, ¿para qué? Para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver que todas estas cosas que nosotros vemos
Un momento, tantito. Todo esto, hermanos, bueno, es necesario para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver qué es nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir la palabra nuevo orden mundial? Entonces, cuando estamos hablando de nuevo, nuevo es un periodo de la historia caracterizado por cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes a nivel global, instaurar un gobierno único, un nuevo periodo de la historia. Cuando hablamos de orden, es un estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo. Esto quiere decir que el mundo entero se ha dado cuenta que en la manera que se está llevando a cabo todas las cosas del mundo es de una manera incorrecta. Entonces están tratando desde la Primera Guerra Mundial, están tratando de poner una nueva función, un nuevo gobierno, que las cosas puedan ir de una manera diferente, restaurar las ideologías de las personas, restaurar las políticas, restaurar los gobiernos, los poderes a nivel global, no solamente a nivel nación, sino a nivel global. Escuchaba unas noticias del periódico Universal, donde, bueno, decía el Papa Francisco, decía que el sistema de hoy ya no aguanta y que tenemos que cambiarlo. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre todo ese pilar se construyan estructuras sociales alternativas que necesitamos. También hay otro presidente de Uruguay que mencionaba, solo un gobierno mundial puede enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. El plan de las Naciones Unidas es un nuevo orden mundial, solidaridad internacional o extinción de la humanidad. Así estaba el encabezado en este periódico, donde decía nuevo orden mundial o extinción de la humanidad. Las Naciones Unidas hacen un llamado urgente, provocando a la unidad de las naciones, a la Unión Europea, a los ejércitos de la ola de salud, a las potencias del mundo para hacer frente al enemigo. Esto lo hacían en cuestión del coronavirus, ¿verdad? De la pandemia que está azotando al mundo entero y que esto ha traído una situación difícil en la economía. Entonces, hoy el mundo está necesitado de que todas las cosas vuelvan a empezar, que todos quisieran que aquello feo que estamos viviendo lo podamos arreglar, ponerle una nueva dirección, ¿verdad? Con nuevas ideologías, con nuevos pensamientos. Bueno, yo creo que no todos pensamos así, sino que muchos pensamos en regresar a la normalidad. A la normalidad. A lo que estábamos acostumbrados a hacer normalmente, ¿no? Ajá, me refiero a las políticas, por ejemplo, a los gobiernos, que todas estas cosas se han salido ya de control y que quisieran que todas las cosas pues marcharan, o sea, quitar ya todo lo que está estorbando en el gobierno, en el mundo entero, y que pudieran ser uno en su mismo pensar y en su mismo sentir. Ciertamente lo que tú nos mencionas como personas, como ciudadanos, queremos volver a empezar a tener la vida que teníamos antes. Sí, regresar a la normalidad. Pero lo interesante de todo esto es que hablan de una nueva normalidad, ¿no? O sea, ya no es la normalidad normal, sino ahora es la nueva, y lo que tú estás diciendo, tratando de arreglar las cosas o queriendo cambiar las cosas para que dejemos atrás todos los problemas. Sí, todos los problemas quieren, ahorita vamos a ir viendo qué es lo que se quiere restaurar con estas normas del nuevo orden mundial, pero ¿quién lo encabeza? Hoy en día sabemos que, bueno, hay gente muy poderosa, gente de la élite, ¿verdad? Pero arriba de ellos hay alguien más. Y la cabeza de todo esto es Satanás. Así es. La cabeza de todo lo que se va a llevar a cabo del nuevo orden mundial es Satanás, ¿verdad? Y él tiene que tener gente a su servicio en la tierra para que puedan ir abriendo el camino.
preparando el camino. Así como cuando Jesús vino a la tierra, estuvo Juan el Bautista, que él preparó el camino para la llegada del Mesías, ¿verdad? Iba preparando el camino, preparándolos, predicándoles que tras él venía otro mayor que él y que él era no solamente iba a perdonar pecados, sino que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, para que se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo, tiene que prepararse también el camino. Y esta cabeza, todo esto del nuevo orden mundial lo encabeza Satanás y su élite. ¿Y quién es esa élite o qué es una élite? Pues un grupo seleccionado, elite, que es especializado en ciertas áreas, ¿no? Sí, yo encontraba aquí que, bueno, la élite es un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa como rectora en las órdenes de vida de una sociedad, comunidad o institución, que, bueno, ellos son los que dicen quién gobierna, quién no gobierna. Ellos están mucho más arriba aún que el Vaticano, mucho más arriba que todos los presidentes, mucho más arriba que cualquier gente de poder. Ellos son gente que se le llama los Illuminatis, los Illuminatis es una sociedad secreta y bueno, que busca reemplazar monarquías absolutas, que busca la autoridad que tiene la Iglesia, que ellos son el único gobierno que tiene la razón, o sea, de alguna manera que ellos son los escogidos, los elegidos, los únicos que tienen pues ese privilegio de estar sobre la tierra y gobernar la tierra y ponerle el camino correcto al ser humano. Bueno, pero estos Illuminati son adoradores de Satanás. ¿Algo más, pastor? Sí, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos percibir este nuevo orden mundial? Pues lo vamos a ver ahora con la ideología de género, los nuevos derechos o la agenda LGTB, lo de la ONU. Hace unas semanas atrás les hablaba acerca de que decían que el peor problema o el mayor problema del mundo es la religión y que querían acabar con la religión porque eso es lo que ha causado tantos problemas, hablando de la ONU, y que hoy vemos que hay diferentes organizaciones o programas que se están levantando para ese nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, lo que se trata ahora es imponer una ideología diferente, una forma diferente de pensar y creyendo, como tú decías hace un ratito, creyendo que con esto se va a solucionar muchos problemas, ¿no? Entonces, hoy podemos ver que ha sido sutilmente, esto no ha sido por imposición, sino que hoy se han levantado grupos que reclaman sus derechos y que ahora nosotros tenemos que, cuando digo todos, me refiero a toda la gente que no estamos de acuerdo hoy, tenemos que aceptar estas nuevas ideologías, ¿no? Antiguamente veíamos que cuando alguien quería imponerse o gobernar sobre algún país o sobre algún pueblo era a través de la guerra, pero vemos que la guerra dejaba pues muchos daños, no solamente en la muerte de la gente, sino económicamente dañaba al pueblo y pues esto hacía que fuera más difícil recuperarse. Pero si lo vemos ahorita, esto de la pandemia, como el inicio del nuevo orden mundial, imagínense una guerra, donde en una guerra se deja de trabajar, se deja de producir, la economía se congela y es lo que está sucediendo. Entonces, algunos hablan de una guerra fría. Cuando hablamos de una guerra fría es una guerra que no se manifiesta, pero que está sucediendo tras bambalinas, como se dice, ¿no? Sabemos ahorita que China y Estados Unidos tienen muchos conflictos políticos y que están en esa lucha de poder. Ya vamos a hablar del 5G, vamos a hablar de la nueva tecnología de comunicación, como Huawei está
influyendo mucho en esto y que Estados Unidos incluso vetó a China por esta situación y que ahora, no sé, ahorita me quedé en esa noticia de que Estados Unidos iba a comprar TikTok, porque TikTok es una plataforma de espionaje, entonces no lo quieren dejar ni siquiera que los soldados de Estados Unidos lo utilicen. Entonces hay muchas cosas que se están moviendo y que pudiéramos verlas desde afuera sin ser influidos por la palabra de Dios, pero que a viva voz uno se da cuenta que algo grande se avecina sin tener siquiera el conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Bueno, pues es que este nuevo orden mundial trata de controlar todo. Ellos tienen unos planes muy estratégicos y que son temas que vamos a estar viendo a través de estas semanas. ¿Cuáles son sus planes? Y bueno, los planes de esta élite es la implantación de un gobierno mundial, o sea, quieren un gobierno único. Ellos quieren una religión única, quieren una moneda única, quieren un gobierno único, un líder único, ideologías, quieren nuevas ideologías en el pensamiento. Vamos a hablar del transhumanismo, vamos a estar hablando a través de las semanas cuál es su plan, pero qué es lo que nos tiene la palabra de Dios para nosotros. Entonces, quieren esas nuevas ideologías, que nuestra mente cambie la manera de pensar, que vaya en contra de los estatutos de Dios. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a través de las ideologías, también temas que vamos a estar viendo. Ellos están pues tratando de poner ese gobierno mundial. Sus planes es la implantación del reino del anticristo. Ellos van a ir haciendo todo para que surja este líder mundial que es el anticristo. Dentro de sus planes está el sometimiento de los seres humanos. O sea, que los seres humanos estén sujetos a lo que ellos digan. Tan solo hoy lo podemos ver muy claro, ¿verdad? En que se cerró muchos centros comerciales, muchas empresas, y que tuvieron que acatarse a sus reglas y a sus lineamientos, y que hoy lo podemos ver muy claro tan solo con el cubrebocas y con el gel. Entonces, si no traes cubrebocas, no puedes entrar a ningún centro comercial, ni al mercado, ni a ninguna farmacia. Hoy todavía puedes entrar a las tiendas sin cubreboca. En algunas, porque aún así las exigen. Pero esto es muy obligatorio. El que tú vayas a los centros comerciales, hoy no puedes llevar a niños a los centros comerciales. Y esto vamos a hablar también del distanciamiento social. ¿Qué es lo que está produciendo el distanciamiento social? Entonces estamos viendo que ellos tratan de tener a los seres humanos sometidos. ¿A través de qué? Pues a través de armas secretas, a través de lo que han generado de esta pandemia, porque el COVID sí existe, he leído noticias donde, bueno, fue manipulado, estuvieron haciendo experimentos, pero algunas potencias vieron que esto era algo peligroso y salieron de estar patrocinando esos experimentos. Bueno, y se produjo esto es algo como la pandemia correcta para empezar a introducir al ser humano a sometimientos, ¿verdad? Para ir instaurando ese nuevo orden mundial. Ellos quieren la globalización, quieren implantar armas secretas, la vigilancia, que vamos a hablar acerca del 5G. Ellos están pretendiendo tener un control, no solamente físico, sino también un control mental. Quieren controlar la mente del ser humano, qué hagas, qué no hagas, qué pienses, qué no pienses. Y pareciera, hermanos, que esto es algo así como de ciencia ficción, como si nada más pasara en películas. Pero es algo que están logrando, porque yo me acuerdo cuando escuché una ley que decía la ley dominical. No sé si has escuchado de esa ley. La ley dominical, quieren implantar que el día, todo mundo cierre los domingos, que nadie abra el domingo. Y solamente ellos dicen que para que la familia esté unida y que para que, bueno, sea el día que vayas a adorar a Dios. Y el día domingo
no se abra ninguna empresa. Cuando yo lo escuché dije, ay, ¿cómo? Por ejemplo, pensaba en Plaza Aragón, que es uno de los centros comerciales más concurridos los días domingos. Yo decía, no creo que estos centros comerciales quieran cerrar los días domingos y perder miles y miles de dinero, de pesos por cerrar un domingo. Es algo que al empresario no le conviene, pero estamos viendo que a través de esta pandemia pudieron lograr que no solamente un domingo, sino que muchos meses, semanas, sí, meses estuvieran cerradas las empresas, cerrados los comercios, en los negocios pequeños. Hoy vemos que los niños no pueden acudir a la escuela y es una manera de ir controlando a la humanidad, ¿verdad? Entonces, a través de ir tomando el control de la mente, van a ir controlando al ser humano. Entonces, ellos tienen pues muchos planes sobre la totalidad también de la población. Quieren tratar de disminuir la población, quieren que haya menos seres humanos porque y piensan que ya no alcanzaría para unos cuantos años el poder sostener tanta humanidad. Pues, pero mira, es que todo esto es parte de la idea que quieren implantar en toda la humanidad. Y hace tiempo nosotros sabemos de los recursos del petróleo y que se está hablando de que hay una escasez de petróleo, pero ahora que hace unos meses, ¿no? Cuando bajó la gasolina, decían que el presidente lo había logrado, ¿no? Pero lo que sucedió es que detuvieron la producción porque empezó a haber un exceso de petróleo. Entonces, realmente no se están acabando los recursos naturales, sino que todo lo quieren manejar para hacer creer a la gente que hay un desabasto y que como somos muchos se necesita reducir la población para que podamos seguir viviendo en la tierra, si lo podemos decir de esa manera. Pero la realidad es que lo que ellos quieren hacer es crear un caos para que sea la forma en que aparezca el anticristo. Hemos visto, por ejemplo, no sé si sea en todos los países, pero aquí en México hemos visto cada sexenio promesas y sueños de que la situación va a cambiar, que el presidente que va a entrar ahora sí va a hacer algo diferente, pero siempre ha sido lo mismo, ¿no? No hemos visto ningún cambio y la gente de alguna manera hoy está cansada y está pidiendo a gritos a alguien que se levante y que tenga el poder para dar orden, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos están llevando? A que cuando aparezca el anticristo y empiece a solucionar los problemas, digamos, era el que esperábamos, ¿no? Y ahora algo que vemos aquí es acerca de, se me fue la palabra, de las crisis económicas, ¿sí? Que ahorita estamos en una crisis económica a nivel mundial, que a lo mejor no todos la estamos resintiendo de la misma manera, porque algunos siguen trabajando y siguen percibiendo dinero para subsistir, pero hay muchos que se han quedado sin trabajo, sin negocio, sin economía y que ahora están esperando a ver qué puede solucionar esta situación. Entonces, esto solamente es el principio. Tú decías cómo nos están condicionando con la pandemia a adquirir nuevas actitudes, una nueva forma de vida, ¿no? Y vemos que no ha sido tan difícil. No. Porque de alguna manera hemos encajado en esta nueva normalidad y ahora los protocolos que se deben de seguir, pues todos los hacemos, ¿no? Y aún los que no lo hacen bien saben qué es lo que se tiene que hacer para evitar algún contagio. Entonces, aquí el punto es cómo nos están condicionando a aceptar al que viene. Sí, es que están tratando de llevar a la gente al límite de su desesperación.
Pensando, por ejemplo, ahorita en la vacuna, pues van a llevar a la gente a tal grado de desesperación, de que la gente, cuando se tenga que poner el sello de la bestia, ¿verdad? Lo haga con una facilidad y con una necesidad y porque lo quiere hacer. Porque acuérdese que cuando la gente que recibe el sello de la bestia, bueno, será porque así lo quiere hacer. Entonces, hoy veía noticias donde hay gente restauranteros que dicen que nos digan lo que tengamos que hacer, lo que sea. El chiste es que nosotros podamos estar abriendo nuestros negocios. Entonces, están tratando de llevar a la gente a un límite, llevarla a una desesperación para que la gente pues pueda acceder a ponerse la vacuna, decir, bueno, en mi desesperación, como quiero trabajar, como quiero comprar, como quiero ir al cine, porque quiero ir acá. Entonces, en esa desesperación la gente pueda llegar a ese tiempo. Aquí lo importante es, hermanos, que si nosotros estamos dando estos temas, es para enseñarle a usted y que nosotros también veamos que esto se vivirá, se está preparando para el tiempo de la tribulación. Pero de esto de que nosotros estamos hablando, nosotros solamente estamos viendo el principio de dolores. Estamos viendo la preparación para el nuevo orden mundial, para el nuevo líder mundial que se presentará a los seres humanos. Pero que esto nosotros no lo vamos a vivir, pero que sí es necesario que nosotros lo estemos enseñando, porque esto nos debe hacer reflexionar a nosotros como iglesia, que debemos estar listos para cuando nuestro Señor Jesucristo toque esa trompeta y venga por nosotros. Estamos viendo que estas cosas, nunca estuvimos tan cerquitas de ver estas señales que están, de las que nos habla la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos viendo que ellos tratan de cambiar la ideología. Ciertamente quieren poner una situación caótica, muy difícil en el mundo. Encontraron el problema correcto, que fue a través de esta pandemia, de este virus, ¿verdad? Encontraron la entrada correcta para empezar a hacer su trabajo, pero como yo les mencionaba al principio, pero no es por ellos que ellos tengan el poder, sino porque así se les pudo dar esa orden o se les pudo dar esa facilidad de hacer las cosas. No tendrían ellos potestad si no les fuera venido de arriba, si Dios no les hubiera dado el permiso de actuar, y esto era necesario para que se cumplieran, o sea, se cumplan las Sagradas Escrituras. Y a través de esto, bueno, el cambio de ideologías, estamos viendo que están tratando de quitar humanidad, que no haya tantos seres humanos, y pues empezamos a ver cómo empezaron a cambiar la mentalidad de hombre con hombre, mujer con mujer, diciendo así se juntan hombre con hombre, mujer con mujer, no va a haber reproducción de humanos. Como vieron que eso no ha funcionado tanto, empezaron con el aborto, ¿verdad? Que no es malo que la persona aborte, que tiene derechos, y sí, yo entiendo que todos los seres humanos tenemos derechos, pero nos envuelven tanto al ser humano que se olvidan también que el bebé que está en el vientre también tiene derechos, ¿verdad? Como ser humano también tiene derechos, y ahora, bueno, crean esta situación difícil de pandemia para que miles y miles de gentes empiecen a morir. Entonces, estamos viendo que esta sociedad de secreta tiene muchos planes y pretende muchas cosas. Y vamos a ver que esta sociedad secreta de los Illuminatis, ¿quiénes son? Bueno, esta sociedad secreta fue fundada en 1776. Es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades y protegen los más altos secretos. Ahí están los más altos secretos que solo son revelados a los miembros de los niveles más altos. Y dentro de esas reuniones ellos conspiran. ¿Qué es una conspiración? Es ponerse de acuerdo de una manera secreta entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido o con atentar contra la vida de una o varias personalidades y autoridades. Esto es, que si hay algún líder
de algún país que no les sirva, lo quitan. Nosotros tan solo vimos en el Vaticano, el que estaba antes del Papa Francisco, fue quitado. Giorgio, no. Se me fue el nombre. Ahorita te digo. Ajá. Fue quitado, ¿verdad? Porque no estaba cumpliendo con las expectativas. Entonces, ellos van a atentar contra la vida de una o varias personalidades. Ellos pueden mandar matar, mandar quitar, poner quienes ellos creen que puede ser la mejor autoridad, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Este entendimiento se puede realizar a nivel individual o entre personas o en representación de alguna entidad, sea una empresa, nación o supernación. A ellos no les importa quién sea el que esté al más alto nivel, si no sirve a sus propósitos, es quitado. Entonces, estos personajes de la élite son las personas más influyentes del mundo, las cuales se reúnen cada año en un alto lugar, en un lugar muy secreto. En las reuniones dentro de ellos está el grupo Bilderberg, Soros, ajá. También, bueno, ellos están resguardados por lo que es la CIA y el FBI de los Estados Unidos, están resguardados por la KGB, ¿verdad? Dentro de ese grupo también de privilegiados están los Rockefeller, está la familia Rothschild, ajá, la reina de Noruega y presidentes de corporaciones como General Motors, Pepsi, Chrysler, muchas empresas de poderosos, gente muy poderosa, muy influyente, y muchos millonarios, presidentes muy de alto poder también están dentro de sus reuniones. Ellos se reúnen cada año para conspirar y ver de qué manera van a solucionar los problemas. ¿Sí? ¿Algo más, pastor? Pues de toda esta gente que acabas de mencionar, pues se ha hablado mucho y sabemos que son gente poderosa y de los más ricos del mundo, y que siempre han estado presentes en la política, ¿no? Entonces, aquí no solamente es que se vuelvan más ricos, ¿no? Porque alguien pensaría, pues es gente de negocios que está tratando de volverse más rica, pero ya no es tanto riqueza, sino lo que tú decías hace un momento, es una sociedad que es liderada por Satanás, con el propósito de que él tenga cada día más adeptos. Entonces, pues aquí, ahorita hablaba la hermana de quién era el papa antecesor, y era Benedicto XVI, el que estaba antes de el Papa Francisco. Entonces, vemos aquí que la Iglesia Católica ha tenido una gran influencia desde hace muchísimos siglos, y que hoy pues lo vemos más palpable, ¿no? Y aquí lo que están tratando es unificar todo en uno solo, ¿sí? Un solo mundo, o una sola sociedad en todo el mundo, una sola religión en todo el mundo. Y vemos, por ejemplo, ahorita lo que decías de las ideologías, ¿no? Qué cosas se han permitido hacer y que antes sí se hacían, pero no se les daba la importancia que hoy se les está dando, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos del aborto, vemos que estos del Parenthood son los que pagan para que se promueva lo del feminismo y que promuevan el aborto, pero vemos que atrás de toda esa promoción, pues también hay intereses económicos, ¿sí? Y que pareciera ser que hoy dicen, no, es que el aborto tiene que ser gratuito. No es cierto, no es gratuito. El gobierno tiene que pagar esos gastos. A veces nosotros decimos, ya fui al doctor y me dieron mis medicinas. No, pero eso genera un gasto que el gobierno absorbe y que nosotros sentimos que es gratis, pero no es gratis. Hace unos días atrás sacaban la noticia de una señora que llevó a su papá al hospital
en el seguro social y sabemos que los que están en el seguro no les cobran. El chiste es que ella tenía una deuda de 100,000 pesos que le había generado en menos de una semana a su familiar. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo si hay dinero atrás de esto, pero que sobrepasa en cuestión de los intereses hacia dónde quieren llevar esta situación. Entonces, pues son cosas que tenemos que tener presentes y que la misma palabra de Dios pues ya nos estaba hablando de esto, ¿no? Y que veríamos cosas de estas. Hoy en los lemas de los presidentes o cuando están haciendo campaña usan este lema de paz y seguridad, ¿sí? Y hoy escuchamos más fuerte este lema, ¿no? No solamente en México, sino en muchos países, que el lema político o el lema para que haya más votantes es paz y seguridad. Entonces la palabra de Dios nos advierte que cuando escuchemos esto, nos preparemos porque el tiempo está cercano. Sí. Y bueno, esto del nuevo orden mundial, no crea que esto es algo que ya se ha estado planeando con mucho tiempo atrás. Bueno, fue la primera vez que se usó de un nuevo orden mundial o una sociedad de naciones, fue después de la Primera Guerra Mundial por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, para la creación de una sociedad de naciones, y después se crea lo que es las Naciones Unidas, la ONU. Entonces, esta gente todavía no tenía el camino abierto, todavía no podía tomar decisiones tan grandes porque el tiempo todavía no ha sido cumplido. Pero hoy en día el tiempo ya es cumplido, el tiempo de que empiecen todas estas cosas a suceder, de como estamos hablando de paz y seguridad. Bueno, pues ahora ya se les ha dado puerta abierta. Yo les decía, porque es necesario que así aconteciese para que la escritura de Dios se cumpliera. Entonces, estas sociedades han tratado de instaurar un nuevo orden mundial, un nuevo comienzo, que las cosas sean nuevas, que ya no sean muchos líderes, sino que sea uno solo, que tengamos muchas cosas en común. Ellos quieren llevar a la gente a un solo pensamiento, ¿verdad? A un solo gobierno y a muchas cosas. Y nosotros vemos que estas instituciones de élite se han estado moviendo a través de la historia. Y bueno, nosotros lo podemos ver, el nuevo orden de los siglos es un lema que está en el billete de dólar. Yo no sé si has visto el triángulo, ¿no? Que ellos tienen su triángulo, su pirámide con el ojo que todo lo ve. Dicen que todo lo ve, bueno, pero el que todo lo ve es Dios. No hay otro que pueda ver todas las cosas, para él nada hay oculto. Ellos pueden tener el control por encima, pero piensan que lo que ellos hacen nunca saldrá a luz, y piensan que se sienten ellos como los vencedores y quieren llevar no solamente ellos, sino que a toda la humanidad a ser como el grupo de vencedores y a unirse. Y aquí quiero pensar como aquellos que estuvieron en la Torre de Babel, ¿verdad? Que todos se unieron para querer ser uno, para querer edificar, para querer construir y para que, bueno, ya no pudieran ser destruidos como fueron en el diluvio. Entonces, todos fueron unos, y dice que el Señor descendió a ver cuánto era ya su maldad del hombre, ¿verdad? Y entonces el Señor, al ver que ya todos se habían unido en un solo pensamiento, dice el Señor, se unieron para mal, ya tienen un mismo pensamiento. Tenemos que dividirlos porque el ser humano, cuando tiene una sola idea, son capaces de llegar a cosas monstruosas. Entonces, esta sociedad secreta ha estado trabajando silenciosamente, aparentemente, pero tiene un gran auge. De hecho, en Estados Unidos, el dólar de Estados Unidos tiene esa pirámide, y bueno, y su lema dice ahí, Novus Ordum Seclorum, nuevo orden mundial. Pero también el sello de los Estados Unidos, el gran sello que le llaman de Estados Unidos, tiene, en latín dice el pluribus unum,
que significa muchos, uno, o sea, de muchos se hará uno. Entonces, este es el plan de los seres humanos como en la Torre de Babel. Todos juntarse para ser uno. Pero bueno, cuando el hombre no tiene como fundamento a Dios, pues sus pensamientos no son de paz, no son de prosperidad para siempre, sino que la humanidad o la sabiduría humana, la que no desciende de lo alto, dice que es animal diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios es pacífica, amable. Y entonces hoy estamos viendo que para tener lugares privilegiados, para lograr con sus objetivos, necesitan mandar matar gentes, derribar naciones, ¿verdad? Para poder lograr con sus objetivos. Entonces nosotros tenemos que ver que todo esto que estamos viviendo, hermanos, es un preparativo ¿verdad? Es un preparativo para lo que se viene en la gran tribulación. Se está preparando el camino para el surgimiento del anticristo y su nuevo orden mundial, y que atrás de todo ello están estos elegidos, y que bueno, estos elegidos van a tener esos gobernantes, esos 10 gobiernos que se van a unir y van a dar su poder a la bestia, y van a permitir que ellos junto con él gobierne el mundo entero. ¿Algo más, pastor? Sí, yo quería leerles una porción de la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, del capítulo 2, del 1 al 4, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, vemos, si tomamos a detalle cada versículo de este texto, nos vamos a dar cuenta que las cosas están sucediendo tal como la palabra de Dios dice. Entonces, aquí dice en el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, ¿cuál es el modo de pensar de los hijos de Dios? Pues nosotros pensamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de cada uno de nosotros, pero hoy se está levantando a nivel mundial una ideología en la que de todo se vale, todo está bien, lo que tú pienses es correcto, pero de alguna manera los que aceptamos la Biblia como nuestra norma de guía, estamos siendo de alguna manera encerrados a manera de que o nos adaptamos o nos van a quitar, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ver. Hace un rato estaba viendo cómo se han levantado gente que dice que tiene el mensaje de Dios. Hemos visto cómo, bueno, he estado viendo cómo hay doctrinas que se están anunciando como que esta es la verdad y que lo que aprendieron antes estaba mal. Y veía de un hombre que dice que Dios le reveló una nueva Biblia, y que ahora la Biblia que nosotros usamos ya está vieja, que sí lo podemos ver como un libro histórico, pero lo que ahora Dios le reveló a este hombre es lo correcto. Entonces él agarra de chile, de mole y de dulce y hace su Biblia. Y ahora dice, esto es lo que el mundo debe de seguir. Y entonces a lo mejor usted dirá, bueno, pero pues a mí no me va a llegar. Pero sí nos ha llegado. Nos ha llegado muchas cosas que Satanás está infiltrando en la iglesia y que nosotros que las vamos aceptando.
Entre las cosas que se han ido metiendo sutilmente a la iglesia, pues está la doctrina de la prosperidad, está esto que vemos ahora, cómo cada día agarra más fuerza estos de los de pare de sufrir, como hoy estamos buscando a ver quién ora por nosotros, quién impone manos, quién nos tira, y decimos, es que la presencia de Dios se siente. Y la verdad es que no es por ahí, hermanos. Entonces, yo se lo digo a grandes rasgos, estas situaciones que se han ido infiltrando en las iglesias. Otra de las cosas que hoy vemos es, por ejemplo, que ya en organizaciones que pudiéramos decir son maduras, con un conocimiento amplio de la palabra de Dios, se han dejado engañar por Satanás y que hoy aceptan el homosexualismo como algo normal y que ahora hay ministros homosexuales dentro de la iglesia, que sí lo sabemos. Por ejemplo, en la iglesia católica muchos sacerdotes son homosexuales, pero no es abiertamente, sino que esto ha sido en oculto y que pues se descubren. Pero el punto aquí es que ahora esto se quiere hacer como algo normal y que la palabra de Dios rechaza, hermanos. Yo nada más le quiero hacer notar esos detalles para que usted medite qué posición debe de tomar, porque cuando dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, a eso se refiere, hermano. Que si usted ya creyó en la palabra de Dios, que si usted está firme en la palabra de Dios, no se deje llevar por otro mensaje. Aún la palabra de Dios dice que si vinieran ángeles a querernos dar otro evangelio, nosotros no creamos, ¿sí? Y luego la otra parte que viene es, ni os conturbéis. Conturbarse es preocuparse, tener ese temor por lo que se está viendo, hermano. La promesa del Señor, y lo acaba de mencionar la hermana hace un ratito, la promesa del Señor es que va a arrebatar a su iglesia. Entonces nosotros creemos fielmente que estamos vislumbrando la manifestación del Hijo de perdición, pero también estamos conscientes que la venida del Señor está más pronta por cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice que no nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, es usted manténgase firme en la palabra del Señor, de tal manera que todo lo que usted escuche, que todo lo que usted vea, vaya y lo examine a la luz de la palabra, ¿sí? Que no sea solamente porque a este grado estamos llegando, hermano, que no solamente usted se deje llevar por las palabras del pastor. Este es el tiempo, hermano, en que como hijos de Dios, cada uno de nosotros debemos de interesar por el mensaje de Dios, que nosotros debemos de estudiar la palabra de tal manera que podamos corroborar lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, ¿sí? Porque viene la parte final de este versículo, como si fuera nuestra, dice Pablo, y en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente con todo lo que hemos hablado, y creo que todavía falta un poquito más para ahondar sobre este tema del nuevo orden mundial. Nosotros tenemos que estar listos, hermanos. Yo tenía una idea anteriormente y decía que no era bueno escuchar noticias porque los noticieros siempre dan malas noticias, ¿sí? Usted prendan las noticias y va a ver que se murió fulanito, que se robaron algo, que el gobierno es corrupto y puras noticias malas. Pero en este momento, hermano, sí es necesario que usted esté pendiente de las noticias. Hace unos días hablábamos de el cambio de la capital de Israel, que ahora es Jerusalén, porque antes era Tel Aviv, ¿sí? Y estábamos hablando del acuerdo de paz entre los árabes y los judíos. Entonces, todas estas cosas de alguna manera parecen imposibles, hermanos. ¿Quién se iba a imaginar que todo esto que estamos viendo iba a suceder? Y hoy está pasando, hermanos. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que las cosas se están acomodando para que lo que dice la palabra de Dios se cumpla al pie de la letra. Entonces esto es algo tremendo para cada uno de nosotros, hermanos, que debemos de estar alertas
que debemos de ser sensibles a la voz de Dios, que debemos vivir en un estado de arrepentimiento, hermano. ¿A qué me refiero con un estado de arrepentimiento? No es que cada día o todos los días esté, perdóname, perdóname, Señor. No, sino que realmente nosotros confrontemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y veamos en qué condición estamos, en qué relación estamos con Dios. A veces nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios, pero necesitamos esa comunión verdadera con Dios, que nosotros podamos entender que en cualquier momento Él viene. Y dice la palabra de Dios que muy difícilmente los que creen serán salvos. Ahora imagínense a aquellos que están alejados de Dios, con un corazón frío, que están viviendo en esa muerte espiritual. ¿Usted cree que se van a salvar? Aún ellos diciendo, yo sé que Dios existe y que Dios es mi amigo. No, hermano, este es el tiempo para que nosotros meditemos en la palabra de Dios y nos adentremos más y más en el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Sí, y como dice el pastor, dice, bueno, no pedir todos los días perdón, pero yo creo que todos los días cometemos cosas y el decirle a Dios que nos limpie todos los días. Así es. Porque cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos, llega donde está Pedro y le quiere lavar los pies y le dice, no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, si yo no te lavare, no tendrías parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no solamente los pies, sino todo, Señor, desde la cabeza hasta los pies, límpiame, lávame. Entonces esta debe de ser nuestra condición, hermanos. Todos los días caminamos, hacemos cosas que a lo mejor en nuestra manera de vivir no nos pareciera mal, pero delante de los ojos a lo mejor son caminos que no les son correctos. Entonces, de Dios. Ante los ojos de Dios no le es correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, límpiame, límpiame, y no solamente los pies, todo límpiame. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar limpio cuando venga mi Señor. Tengo que estar agradable cuando mi Señor venga y serle grato, que mi vida sea grata delante de sus ojos. Él es santo, hermanos, Él es santo. Estamos viviendo en medio de una corrupción, en medio de una situación muy difícil que nos está anunciando que nuestro Señor viene por su iglesia. Él nos dice, no se dejen engañar por nuestro modo de pensar. Entonces, ¿qué nos está diciendo a través de esto? Que agarremos la palabra de Dios, que agarremos la Biblia y que estemos más que nunca escudriñando su palabra. Porque no solamente es leer, sino escudriñando, porque ella nos tiene palabras de vida eterna. Y aparte porque dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual nosotros debemos de estar atentos. Entonces, el pastor les decía, vea las noticias, hermanos. Esto es de ponerse, decir, Señor, estás tocando casi ya la trompeta y nosotros estamos aquí dormidos. Entonces, es de despertar, hermanos. ¿A qué nos quiere llevar todo esto de lo que vimos ahorita con lo que se está encaminando al nuevo orden mundial, a la aparición del anticristo? Esto nos lleva a la aparición ciertamente del anticristo, nos está encaminando a la gran tribulación, a la tribulación y a la gran tribulación. Nos está encaminando a la aparición del hijo de perdición, el hombre inicuo, el hombre de pecado, que es el anticristo. Pero el Señor nos dice ahí en Lucas 21, 28 al 32, nos está diciendo, bueno, el Señor nos dice que el arrebatamiento está cerca, porque las cosas que estamos viendo se están cumpliendo. Y dice, iglesia, prepárate. Es Lucas 21 del 28 al 32. Entonces, el Señor nos está diciendo a través de estas cosas que abramos nuestros ojos, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Entonces, nosotros tenemos que hablar, hermanos, en tiempo y fuera de tiempo. A lo mejor muchos he escuchado, dice, es que yo no veo como ustedes ven las cosas, yo quisiera que el Señor me diera palabra o me diera el conocimiento para ver como ustedes pueden ver las cosas. Y a lo mejor no, hermanos, pero el Señor a nosotros nos ha puesto como esos atalayas que tenemos que darles aviso de trompeta, de peligro, que está por venir el arrebatamiento y que la iglesia debe santificarse y que el Señor nos dice, háblales,
háblale a mi pueblo. Habla voz en cuello, no te detengas, diles lo que tienen que oír, que es tiempo que la iglesia se santifique y viva como el Espíritu Santo quiere, en santificación, en vida, en pureza, en santidad, porque el que no viva así no le verá, hermanos. Entonces vamos a leer esta última cita y bueno, así sino lo que dice la palabra del Señor. Del 32 al 34. Del 28 al 32. Ok. Dice así, cuando estas cosas comiencen a suceder... Hasta el 36, por favor. Pastor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces dice la palabra del Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Las que estaban escritas, las que están escritas en la palabra de Dios, lo que estamos viendo que ya está sucediendo. Dice, cuando veas que estas cosas empiecen a suceder, erguíos, o sea, ponte derecho, levántate y levanta vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, quiere decir que nuestra salvación, el tiempo de ser llevados, está cerca. Dice, entonces cuando empieza a decir esa parábola, cuando vean todas estas cosas, dice, cuando ya brotan las ramas, dice, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así que cuando ustedes vean todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Dice, de cierto os digo que esta generación no pasará. Entonces, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. Por eso dice el Señor, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, si estamos viendo que estas cosas están sucediendo, hay que levantarnos, ponernos derechos y poner nuestra mirada en el blanco perfecto. Déjeme decirle, hermanos, ya no hay tiempo, se acabó el tiempo. El tiempo, se puede decir que estamos viviendo ya en tiempos extras, pero el Señor tiene tanto amor, hermanos, que no es que retarde su promesa como algunos piensan. Antes se decía 5 para las 12, ¿no? En el reloj profético. Profético que dicen los científicos. Ajá, y que siempre estaba marcando 5 para las 12. Pero hace unos meses atrás veía una noticia acerca de este reloj y ya no eran 5, ahora era 1 minuto para las 12. Entonces ya era un tiempo muy corto, ya es un tiempo en la que ya no son minutos, ahora son segundos, hermanos. Entonces eso debe de emocionarnos porque ya pronto vamos a estar con nuestro Señor. Entonces, y lo otro es el privilegio que nos toca, hermanos, el ser arrebatados, ¿sí? Estamos esperando ese tiempo ya del arrebatamiento del Señor. Entonces, esto es bien bonito porque todo lo que la palabra de Dios dijo hace más de 2000 años, hoy se está cumpliendo. Cuando leemos Hebreos 11 y habla de la fe, habla de aquellos que esperaban la manifestación del Mesías y no la vieron, pero permanecieron fieles y que a pesar de las tribulaciones que tuvieron que pasar, nunca desmayaron.
nosotros tenemos el privilegio de saber que Cristo vino y que murió por el perdón de nuestros pecados y que ahora es nuestro intercesor y que nos prepara lugar para que estemos juntamente con Él. Entonces, son cosas que ya se cumplieron, hermano, y que ahora estamos viendo cómo la palabra de Dios nuevamente se está cumpliendo. Entonces, todo lo que hemos visto o estudiado de la palabra de Dios, todo lo que pasaron nuestros antecesores, hoy nosotros somos los que estamos viendo la culminación de la palabra del Señor. Y ahorita que la hermana estaba leyendo lo de la higuera que reverdece, les quería decir acerca de por qué es importante que Jerusalén sea nuevamente la capital de Israel. Y ustedes saben que Jerusalén está dividido. Entonces, el que nuevamente Jerusalén sea la capital es parte de ese cumplimiento de que la higuera está reverdeciendo. Sabemos que en 1948 Israel fue nuevamente considerada como nación y entonces hablaban de que la higuera estaba reverdeciendo. Pero Jerusalén no era la capital siempre ha sido Tel Aviv. Y de hecho todas las embajadas eran en Tel Aviv, pero ahora se están abriendo embajadas en Jerusalén. Sí, lo que pasa es que ya se mencionó que Jerusalén es de Israel, la capital es, o sea, ya esto ya está por hecho que la capital de Israel es Jerusalén y ya Estados Unidos ya pasó su embajada a Jerusalén y ya varios países van a trasladar sus embajadas a Jerusalén. Entonces Jerusalén es la tierra del gran rey. Entonces, hermanos, esto debe de darnos un gozo de saber que le vamos a ver, que vamos a conocer a aquel que nos amó. Le vamos a ver cara a cara, hermanos. A lo mejor no lo vemos por este otro lado, ¿no? Vemos por el lado de lo que va a pasar en la tierra. Pero ¿qué va a pasar con nosotros que le creemos? Vamos a ver a nuestro amado, vamos a ver a nuestro Mesías, vamos a ver a aquel que te consoló cuando estabas triste, que a lo mejor muchas veces te dio un abrazo, que sentiste su presencia, que te contristó, que te alegró, que te consoló, no sé. Aquel que ahorita solamente sentimos su presencia y sabemos que está ahí y que somos bienaventurados, aquellos que no le hemos visto pero que hemos creído. Y saber que un día le vamos a ver, esto llena mi corazón y que ya no falta mucho, hermanos, le vamos a ver. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos. Solamente nos dijo que cuando estas cosas empiecen a suceder, nuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, gócese. Si no está a cuentas con el Señor, pues pídale perdón, Él no se tarda en perdonar. Si usted está caminando, dígale al Señor, afírmame cada día más y límpiame, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad, y que cada día podamos estar listos para ir al encuentro con nuestro Señor. Entonces, este mensaje, hermanos, pues sí es de angustia para los que se van a quedar, pero de gozo de los que sabemos que nos queda poco tiempo para contemplar la hermosura de nuestro Dios. Amén. Entonces, hay que echarle ganas, hermanos, no podemos mirar para atrás. El que mira para atrás dice que no es digno de entrar en el reino de los cielos, porque solamente los valientes lo arrebatan. Aleluya. No es tiempo de decir, ay, es que el hermano es, que el pastor es, que por esto, es que el trabajo, es que estoy enfermo, es que no hay pretexto, hermanos, no lo hay. Solamente los valientes, aquellos que no les importa nada, sino que se aferran a su Señor. Entonces, hermanos, esta es la palabra, gócese por la hermosa promesa que tiene Dios para su pueblo, ¿verdad? Entonces, pues le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra. ¿Algo más, pastor? Pues nada más saludar a los que nos ven. Nos está viendo Gilda Barón Palazuelos. Te mandamos un saludo, hermana, y es un gozo que también tú compartas la palabra. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios, hermana, y la próxima clase vamos a estar hablando
acerca de... Se me fue, no traje el papelito. ¿No tienes ahí la vamos hoja? a hablar de la tecnología G5, vamos a hablar del transhumanismo, de la nanotecnología. Sí, vamos a hablar de lo que es la ciencia hoy en día. Y cómo esto nos va a llevar, nos está llevando a esto que hoy hablamos, ¿no? A un control. A un control, ¿no? Y cómo hoy quieren presentar estas nuevas tecnologías como lo mejor. De alguna manera lo son, pero que están preparando el camino para la venida del anticristo. Entonces, no es que estemos en contra, porque son cosas que van a llegar, y aunque uno diga que no, van a llegar. Entonces, aquí lo único es que usted sepa qué es lo que viene, ¿ok? Pues vamos a orar, hermana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos haces conocer lo profundo de tu palabra y nos haces ver, Señor, que aunque hay caminos que se están preparando, Señor, tú con todo estás con nosotros. Gloria a ti. Gracias. Precioso, sí. Con todo Jehová nos recogerá. Siempre estará con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias por darnos un nuevo entendimiento, Señor. Gracias por ayudarnos a no conformarnos a este siglo. Gracias por tu iglesia, Señor, por ese remanente fiel. Síguelo fortaleciendo, sigue ayudando a tu iglesia. Y aquellos, Señor, que están titubeando, te pido por favor que los levantes, que los ayudes a ver, que a través de estas palabras, esta palabra que tú das a sus vidas, Señor, ellos puedan entender y puedan regresar al camino que es para vida eterna, Señor. Así es. Gracias por la vida de tu siervo Jetzael, gracias por mi vida. Te pido por favor que nos sigas sosteniendo con la diestra de tu justicia y nos ayudes para seguir adelante. Bendícenos y bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Dios los bendiga.